Hola bateristas, yo soy Juan Barato y hoy es martes trayéndoles a todos ustedes, como es de costumbre, cada semana otro videoblog donde estaremos hablando de temas baterísticos importantes para todos los drum bloggers que nos visitan en el drumblog.com. ¡Y el drumblog! En videos pasados hemos hablado de diferentes factores que influyen en el sonido que tienen nuestros tambores, sea por los bearing edge, sea por los aros, sea por el tipo de construcción de los shells, sea por los diferentes materiales empleados para la construcción de los tambores. Hoy vamos a hablar de otro factor supremamente importante en el sonido, que son los parches. Son llamados drum heads, también son llamados membranas, son una parte esencial en el sonido. Son una parte esencial en cómo se siente el tambor cuando lo tocamos. Así que vamos a hablar de varias referencias, vamos a hablar de las marcas principales. No puedo hablar de cada una de las referencias de cada marca porque si no este video duraría casi 6 horas, podríamos estar hablando sobre esto. Pero vamos a hablar de las principales, vamos a hablar de los tipos de construcción, vamos a hablar de las características. En la próxima semana vamos a empezar a hablar de una serie de videos donde vamos a hablar sobre la afinación, vamos a hablar del redoblante, vamos a hablar de afinar los toms, vamos a afinar los bombos. Comencemos de una con este videobloque donde estaremos hablando sobre los parches. ¡Y el drumblog! A pesar de que hay otras muy buenas marcas de parches, digamos que las más fáciles de encontrar en todo el mundo gracias a su distribución y porque son conocidas porque ya llevan varios años en el mercado, son Remo, Evans, Aquarian y Attack. Son muy buenas marcas que ofrecen una gran gama de productos para nosotros los bateristas con diferentes referencias, con diferentes pesos. Vamos a primero clasificar los parches en 4 diferentes acabados, digámoslo así, que se pueden utilizar en cualquiera de los grupos que hablaremos a continuación. Los 4 grupos de acabados son el coated o corrugado, que llaman corrugado, que es esta superficie donde le aplican una textura blanca que es excelente para tocar con escobillas, que le dan un sonido un poco más cálido. Obviamente pensemos que cualquier cosa que se le ponga sobre el parche va a afectar el sonido y el feel del parche. Entonces cuando le aplican esta superficie, esta capa blanca como con textura, va a silenciar un poco el ring, va a darle un sonido un poco más cálido en comparación del segundo grupo, que son los clear o los transparentes. Básicamente el parche sin ningún tratado, es liso. Si uno toca escobillas sobre eso no va a tener un agarre suficiente como para que le dé ese sonido como atmosférico de las escobillas. No tiene ningún efecto directo sobre el parche. Entre los coated o corrugados y los transparente o clear existen los llamados smooth white y los ebony. Los smooth white básicamente son parches blancos similares a los coated, pero estos son blancos porque son pintados en el proceso de su creación. Sin embargo, no tienen ningún tipo de corrugación, no tienen textura, son exactamente como los clear, simplemente que son blancos. Son un poco más cálidos que los transparentes, están como es un término medio entre los corrugados y los transparentes. Se utilizan sobre cuando se quiere un poco más de calidez o simplemente en el aspecto visual que se quieren unos parches blancos, pero que no queremos tener el corrugado, no nos interesa tocar tener parches corrugados porque no tocamos con escobillas. Los ebony son básicamente lo mismo pero son negros. El último son los llamados edged. Los edged son básicamente parches que que son corrugados de alguna manera, tienen textura, son excelentes para tocar escobillas, pero no es una superficie, no es una laca que se le aplica sobre el parche, sino básicamente un estilo de grabado que se hace sobre el parche. Entonces este no se caerá. Cuando el corrugado, cuando empezamos a tocar, se empieza a caer, se empieza básicamente a caerse todo este blanco que tiene el parche y se le cae también la textura. Son excelentes para las escobillas, tienen un sonido aún más oscuro que los hace excelente para tocar tipos de jazz, fusion. Esos digamos que son los 4 tipos de acabados que existen en los parches. Todos los parches de los que hablaremos a continuación los podremos encontrar en su gran mayoría en este tipo de acabados. ¡Y el drumblog! Ya que hemos hablado sobre los tipos de acabados que tendrán los parches, vamos a hablar de la clasificación que existe en los parches según su construcción. Recordemos que los parches están hechos de un plástico llamado Mylar, creado por DuPont por ahí como en los años 50. Antes de esto se utilizaban parches hechos de piel de animal, los que son llamados calfskin. Estos parches eran supremamente excelentes, aún se siguen haciendo algunos, pero la gente prefiere la practicidad de los parches plásticos, ya que los parches de piel de animal tenían un inconveniente. A pesar de que sonaban excelentes, sonaban supremamente cálidos, supremamente orgánico, tienen una respuesta impresionante. El problema con esto es que el medio ambiente, digámoslo así, que si era un día cálido, si era un día húmedo, afectaba directamente a los parches, haciendo sonar los tambores un día excelente y otro día iban a sonar asqueroso, básicamente porque estos parches cambiaban su temperamento dependiendo de las condiciones climáticas. Los parches se dividen según su peso, su grosor, que se mide por milésimas de pulgada. Cuando hablemos de mil, no estamos hablando de milímetros, no estamos hablando de miles, sino estamos hablando de milésimas de pulgada. Entonces vamos a empezar de una con la clasificación según su
construcción y empecemos entonces con la más sencilla, con la más popular, que son los single ply o de una sola capa. Los parches single ply o de una sola capa son básicamente los más empleados en la batería, son los que más utilizan los bateristas en el mundo. Hay diferentes pesos, pueden ser extremadamente delgados o medianamente gruesos. Se pueden encontrar en diferentes grosores, sea de 7.000 o 7 milésimas de pulgada, 10.000, 12, 14.000. A mayor densidad va a haber mucha más resistencia. Los de una sola capa obviamente es una sola capa vibrando de plástico, entonces nos va a dar un sonido con mayor sostenido, va a tener un sonido más brillante y con mayor cantidad de armónicos, un sonido aún más natural, un sonido más resonante. Normalmente son bastante sensibles estos tipos de parche, entre más delgados obviamente va a haber mayor sensibilidad, pero también menor durabilidad. Son empleados para diferentes tipos de géneros, se puede utilizar en rock, se puede utilizar en jazz, se puede utilizar en funk. Son muy versátiles dependiendo del grosor que tenga también cada uno de estos parches. Digamos que el más conocido de los single ply o de una sola capa es el Remo Ambassador. El Remo Ambassador es como el natural, es el estándar del mercado, es de una sola capa. Diferentes ejemplos también de single ply están en Evans. El G1 es hecho de una sola capa también, se puede encontrar, como ya les dijimos, en diferentes acabados, sea en coated, sea en clear. Aquarian tiene también los Classic Clear, que son básicamente lo mismo, es una sola capa de mylar. Attack también tiene los one ply como este que podemos encontrar en thin, podemos encontrar en medium. Diferentes pesos, que es simplemente una sola capa con más o menos grosor. El segundo grupo de parches son los two ply o los de dos capas. Como su nombre lo indica, son básicamente dos capas de mylar que pueden ser de diferentes grosores. Básicamente son simplemente dos capas que se ponen y le dan mucha más resistencia. También, obviamente, como son dos capas unidas, va a secar un poco el sonido, va a ser un sonido un poco más enfocado, con mayor cantidad de pronto de medios y de bajos, un poco más de oomph en el sonido, a diferencia de los single ply, que están un poco más enfocados en darle ese brillo, en esa proyección de armónicos. Estos son un poco más calmados, ya que son dos capas, con un sonido de pronto un poco más gordo y con un poco más de ataque y de punch. Por eso es bastante empleado en géneros donde se necesita un poco más de resistencia y un poco más de volumen, como en el rock. Son muy utilizados estos parches, dan un sonido excelente. Los más conocidos de estos two plies o de dos capas son en Remo los Emperor, son excelentes estos parches. Evans tiene los G2 también, hechos similares. Attack tiene los two ply, que también se pueden encontrar en versiones delgadas, en versiones medianas, en versiones un poco más gruesas. Aquarian tiene los Super 2, que son básicamente la misma construcción. Hay algunos que utilizan capas un poco más delgadas, un poquito más gruesas, para tener un sonido un poco más o menos enfocado, con un poco más de sostenido o un poco menos de sostenido. Las opciones son, como les dije, son infinitas y tienen que investigar con cada una de las marcas para ver cuál le funciona mejor y cuál le funciona mejor a su batería o a su tambor. Hay algunos tambores que son supremamente exigentes y funcionan o suenan mucho mejor con single plies, o si le ponen una two ply va a sonar supremamente seco y muerto el sonido, entonces tienen que irse por los single plies. O hay tambores que, según su very niche y su construcción, se vuelven supremamente fuera de control o no tienen un sonido suficientemente enfocado, y es muy bueno ponerle un tipo de parche como estos de two ply, que logran enfocar el sonido, logran coger todas estas frecuencias locas y unirlas para que le dé un sonido mucho más enfocado y un sonido mucho más coherente, por decirlo de alguna manera. ¡Y el drum blow! A continuación, si bien en el mercado hay parches de tres capas de mylar, básicamente las single ply y las two plies son como los estándar. De ahí se pueden ir a miles de capas si quieren. Obviamente la gente no hace de más capas, porque a mayor cantidad de capas el sonido se vuelve totalmente seco, totalmente muerto, y la respuesta, la sensibilidad del tambor se ve totalmente afectada. Para tener la resistencia de pronto de ponerle una tercera capa o ponerle un poco más de resistencia y de durabilidad al parche, lo que se inventó fue ponerle los llamados dot o power dot, que son básicamente unos puntos hechos de una sola capa adicional que se le pone en el centro. Acá tenemos, por ejemplo, un Attack que tiene un power dot en la parte interior. Aquí lo pueden ver, es blanco. Se pueden encontrar en dots negros o encontrar grises, plateados, hay una gran variedad. Básicamente lo que hace esto es ponerle un ply nada más en el centro, justo donde le pegamos, enfocando el sonido, bajando un poquito las frecuencias en ese punto donde le pegamos normalmente. Sin embargo, dejándole todo el contorno del parche sin nada que lo deje vibrar totalmente, dándole todavía esos armónicos, dándole esos brillos, esa respuesta de
Si es un single play como este, le va a dar ese sonido de single play, pero con un poco de enfoque y resistencia en el centro donde le pegamos. Es una excelente solución para los que rompen mucho parches, que quieren un sonido estándar, digamos, quieren utilizar un Remo Ambassador o quieren utilizar un G1, pero están rompiendo parches constantemente. Estos que vienen con Power Dots, como en el ejemplo de los Remo Control Sound, son supremamente famosos en todo el mundo, que son básicamente un Ambassador, un single play con un dot. Tenemos acá el Attack One Ply que tiene un dot también. Obviamente hay muchos más resistentes en el mercado. Remo tiene un parche llamado el Emperor X. Como pueden imaginarse, es un Emperor. Son dos capas bastante gruesas de Mylar, que de por sí es un parche bastante resistente. Adicional a esto le ponen un dot supremamente grueso, que básicamente es como si fuera casi de 3-4 capas, dándole un sonido supremamente enfocado, una sensibilidad que desciende un poco, pero digamos que si usted es un rockero que le gusta darle mucho al rimshot, utilizar bastante rimshot y que no tiene mucho trabajo de articulación, esto suena perfecto en vivo. Para grabar no son del todo recomendadas. Para grabar las más utilizadas son los single play, porque dejan sacar todo ese sonido natural de los tambores, pero como siempre no hay reglas. Solamente es para decirles que entre más capas hay menos sostenido, hay más durabilidad, hay características que cambian. Es como un compromiso que ustedes tienen que evaluar de qué tan duro le pegan, cuál es el tipo de género que están utilizando, si las quieren utilizar para grabar, si las quieren utilizar para tocar en vivo, si quieren un sonido brillante, si quieren un sonido más oscuro, si quieren una respuesta activa del parche, o si no les interesa mucho esto. Todo esto debe influenciar en lo que ustedes deben comprar. El tercer grupo de parches que encontramos en el mercado son los que ya vienen con el muffling integrado o con algún tipo de sordina integrado en el parche, que calma un poco los armónicos, calma un poquito el ring o puede calmar un poco el sostenido. Poniéndole un poco una pequeña membrana extremadamente delgada o algunos un poco más grueso, pueden calmar este tipo de ring. Uno de estos ejemplos es el Remo Power Stroke 3 o 4. Los Power Stroke 3 básicamente son un single play con esta pequeña capa de plástico en el borde. Los Power Stroke 4 son básicamente una doble capa con este mismo material en el borde. Los Remo Pinstripes, que son dos capas que no tienen aceite en el interior, simplemente un lubricante que las separa, pero no es de aceite. El único parche que tiene aceite entre los dos parches es el Evans Hydraulic, que son dos parches azules bien reconocibles y que tienen aceite en el interior, que da ese sonido típico de los 70 que tenía Steve Gadd, sonido supremamente seco, sin resonancia, un sonido bastante de caja, pero que era muy utilizado en los 70. Steve Gadd lo utilizó mucho en muchas grabaciones y es famoso y mucha gente lo sigue utilizando. Ese tiene aceite en el interior. Los Pinstripes tienen simplemente un lubricante que separa estos dos plies de Mylar, pero en el borde externo tienen un material especial que calma un poco el ring. Es un material especial que le aplican en el borde. No es una superficie plástica que toca el parche, es un material especializado pegado entre los dos parches. Estos son los parches que tienen muffling. En bombo hay muchas versiones de estos parches. Tenemos en Remo, tenemos, como ya les dije, los Power Stroke. Evans tiene un parche excelente también con un muffling integrado para el bombo llamado los EMAT y EMAT 2, una capa o dos capas respectivamente, que tiene este mismo sistema que tienen integrado al parche un plástico, como un tipo de espuma gris que toca el parche y enfoca muchísimo las frecuencias bajas, le da mucho ataque, recorta un poco la resonancia, recorta un poco ese ring, recorta un poco el sostenido, le da un sonido espectacular. Aquarium también tiene unos parches impresionantes que son los Super Kick o Super Kick 1 o 2, dependiendo también de las mismas cantidades de capas. Recordemos que cualquier parche que tenga esto reducirá su sostenido, su resonancia, su ring, que es muy llamativo, sobre todo para los bombos, para darle mucho más énfasis a esas frecuencias bajas. En los toms también, aunque hay versiones un poco más con menos muffling para no matar tanto la resonancia en los toms. Por último, hablemos de algunos parches especiales. Estos parches se salen un poco como de las anteriores clasificaciones y vamos a hablar un poco de ellos. Uno de ellos es el Remo Fiber Skin, que es básicamente la respuesta de Remo para la gente que quería ese sonido a un orgánico de sonido bastante cálido pero brillante al mismo tiempo de los parches hechos con piel de animal. Los Fiber Skin tienen una textura similar a la encontrada en estos cueros utilizados anteriormente. No son coated, no son clear, son básicamente ver la piel de animal. Un sonido bastante interesante y que tiene un sonido peculiar y parecido. No es exactamente lo mismo, no se siente exactamente lo mismo que un parche calf skin o de piel de animal, pero es bastante similar en una versión bastante más
fácil de utilizar y que no se ve afectada por los diferentes cambios en el tiempo, en si está húmedo el día o está cálido el día. Es una muy buena versión para los que quieran experimentar un poco este sonido clásico de los parches hechos con pieles de animal. Algunos parches aparecen con huecos, tienen pequeños huecos, no solamente el parche resonante del bombo. Ahora encontramos ciertos parches de redoblante o algunos en los toms que tienen pequeños orificios. Esto básicamente lo que hace es sacar el aire mucho más rápidamente. Proporciona un poco más de proyección, seca un poco el sonido, seca un poco ese ring también. Normalmente se lo ponen nada más en los bordes, lo que hace salir rápidamente el sonido. Y digamos que la sensación es que incrementa un poco el volumen y la proyección. Es básicamente eso lo que hace. Otros parches especiales son los que utilizan diferentes tipos de materiales diferentes al Mylar, como ya les había contado, como los parches que tienen Kevlar. Evans tiene unos parches especiales llamados los Hybrid, que son hechos con Mylar y con Kevlar. Lo que pasa con el Kevlar es que es un material bastante fuerte, que se debe afinar bastante alto para que dé un sonido interesante en la batería. Entonces son unos parches que son bastante extremos, por decirlo de alguna manera. Evans logra combinar el Mylar con el Kevlar para darle un poquito más de respuesta, para darle un sonido un poco más híbrido, teniendo estas características súper secas y súper de proyección del Kevlar y de resistencia, obviamente, porque es un parche extremadamente resistente. Remo hace un parche especial también hecho solamente de Kevlar llamado los Phalams, que se utilizan también bastante en los redoblantes de marcha, pero hay unos Phalams especiales para los redoblantes. Hay que tener cuidado con estos parches que tienen Kevlar, ya que uno tiende a afinarlos cada vez más apretado para que le dé sonido seco. Y esto puede romper los loops, puede haber demasiada sobretensión en los redoblantes. Y hay muchas personas que utilizan Phalams o estos parches de Kevlar que terminan con el redoblante con los aros doblados o con los loops separados del shell, porque lo afinan demasiado duro. Vamos a estar hablando de eso obviamente en los próximos videos, donde estamos hablando de afinación y de cosas que no se deben hacer en el momento de afinar los tambores. ¡Y el drum blow! Habiendo terminado con todo esto, les digo, prueben. Yo sé que no es económico comprar cientos de miles de parches y probar cada uno de ellos, pero lo más importante es experimentar. Cuando se les parta un parche, prueben otro parche. De pronto puedes cambiar totalmente el sonido. Puede que les guste, puede que no les guste tanto, puede que no sea el adecuado, pero así ustedes experimentan y no hay nada mejor que experimentar con este cuento de los parches. Y con lo que viene a continuación, que es la afinación, que será nuestro próximo videoblog que traeremos para todos ustedes a partir del próximo martes. No se lo pueden perder. Los que no están suscritos a nuestro canal de YouTube, por favor suscríbanse para que no se pierdan todos estos videos que hacemos con mucho cariño y amor para todos ustedes. Información importante que todos los bateristas deben tener. Yo me llamo Juan Barato y me despido de todos ustedes. No quiero alargar más este video porque yo sé que para algunos es bien difícil ver estos videos completos, ya que son largos y las conexiones de internet son complicadas y hartas. Entonces yo me despido de todos ustedes y los veo el próximo martes con un excelente videoblog. No se pierdan las noticias, artículos, videos, todo lo que estamos publicando día a día, de lunes a viernes en el drumblog.com, www.eldrumblog.com. No se olviden escribirnos todas sus preguntas, comentarios, lo que quieran. Nos vemos el próximo martes. Yo me despido. La pregunta del día es: ¿cuáles son sus parches favoritos y cuál es su configuración que tienen ahora mismo en su batería? Mándenos sus respuestas. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao! La clasificación que existe en los parches según Sokugos. Eso se determina según una...